Vibras. Estas páginas te enseñarán cómo romper cualquier tipo de límite y cómo manifestar cualquier resultado que desees, sin importar lo imposible que pueda parecerte. Pero debes asumir el compromiso de emprender el viaje, consciente y honestamente. Si estás dispuesto a emprender un viaje en el cual descubrirás cómo funciona el universo que habitamos, por qué hasta ahora no estabas viviendo una vida plena y cómo puedes comenzar a vivirla a partir de hoy, si estás dispuesto a emprender este viaje con total honestidad, este libro es para ti. Si tú asumes ese compromiso, yo asumiré el mío, contarte todo lo que sé sobre las leyes universales, paso a paso y de la manera más fácil, entretenida y comprensible que pueda, con el objetivo de que cuando llegues a la última página cuentes con todas las herramientas necesarias para convertirte en amo y señor de tu propia vida. Si eso es lo que quieres, estas leyes son la respuesta. En ellas se basan todos los libros de metafísica espiritual y desarrollo personal que funcionan, todos. Eso encontrarás aquí, un mapa y un compañero de ruta, una guía práctica y simple y un método basado en leyes que funcionan desde que el mundo es mundo y que seguirán funcionando sin importar si las conoces o no. Te invito a empezar conmigo este viaje. Por Diego Arroyo. Las 7 leyes universales. Por Diego Arroyo. Domina el arte de crear tu propia realidad. Estas enseñanzas son para cualquiera que desee alejarse de la multitud, salirse del rebaño y crear su propio paradigma. Un paradigma sin limitaciones, en el cual la realidad diaria se convierta en un goce, un deleite y una aventura. Una aventura en la que cada persona será su propio director y protagonista, dejando de lado los paradigmas imperantes para convertirse de una vez y para siempre en lo que debería haber sido desde un principio, el creador de su propia vida, de su propia realidad. Prólogo. Toda cultura, enseñanza, sabio, iluminado e incluso científico nos habla de lo mismo y no debería ser necesario, ya que en algún lugar todos sentimos esa sensación de estar llamados a algo más. Hay una parte en nosotros que sabe, conoce, nos susurra en las cosas. Como son, no bastan. Es así como hace unos años me dispuse a probar una teoría que daba vueltas en mi ser hacía rato. Que cualquier persona posee la capacidad inherente de desarrollar una mentalidad que llamo conciencia extraordinaria, mediante la cual se vuelve inevitable convertir en realidad cualquier clase de objetivo en un periodo de 9 días o menos. Sin importar que tan difícil o lejano pareciera en un primer momento, y sin hacer distinción hacia aspecto alguno de la vida humana, cualquier objeto o deseo. Debido a ese impulso natural de investigar el cómo y el porqué de todo lo que sucede a mi alrededor, comencé a investigar qué diferencias existían en mí dentro de esas tan marcadas etapas de mi carrera. Al mismo tiempo, comencé a investigar y estudiar las vidas de los hábitos de las personas que considero las más exitosas del mundo. De esta manera pude descubrir que estas personas que yo admiraba, algunas de manera consciente y otras de manera inconsciente, estaban constantemente poniendo en práctica principios metafísicos cuánticos. Por eso, me tomé los últimos 2 años de mi vida para estudiar meticulosamente todos los pasos, todos los principios y aprender no solo de un libro, sino de cualquier tipo de enseñanza que pudiera aportar algo más que fuera coherente con los principios que aquí se expresan.
Si estás leyendo estas páginas es porque muy probablemente tu estado vibratorio está en un momento en el que deseas y necesitas comenzar a crear tu propia realidad. El juego de la creación. La naturaleza de la existencia es dinámica, está en continuo movimiento, por lo tanto, nos lleva a movernos. Prácticamente nos obliga, sin importar si sabemos lo que queremos, dónde vamos, de dónde venimos o quiénes somos. El ser humano no puede por naturaleza estar quieto. Sí puede ser más o menos receptivo, más activo o más pasivo, etc. Pero no puede dejar de moverse, ya sea física o mentalmente. Hay algo que lo llama al movimiento. Entiendo que por eso actualmente vivimos inmersos en tal confusión. Están quienes buscan lo espiritual y quienes buscan lo material, pero el desorden es el mismo y cada vez más evidente. Es decir, que es posible que estemos buscando cosas, logros, objetivos, significados, sin saber las reglas con las que opera el espacio que habitamos. Y eso, me atrevo a decir, es tan idiota como jugar el juego de la vida e intentar ganarlo sin tirar los dados, solo porque no nos tomamos el tiempo de leer el manual para descubrir que hay que tirar los dados para poder avanzar. También cabe destacar que estas leyes dieron origen en la antigüedad a lo que hoy conocemos como alquimia, al hermetismo y posteriormente a toda ciencia conocida por el ser humano de nuestros días. El pleno desarrollo de estas áreas resultará en una conciencia extraordinaria, un ser capaz de vivir una vida bajo sus propios términos, creando su propio paradigma y manifestando de manera consciente cada deseo que considere necesario para cumplir su propósito. Llamo a una conciencia extraordinaria un ser 100% responsable de su realidad, tal cual es hasta ahora, y de la creación de las condiciones que desea ver, a partir de esa base y mediante la creación de un paradigma propio, sin dejar que nada ni nadie decida por uno lo que es posible o imposible. Por eso este es el punto de partida. Para poder jugar el juego, debemos conocer sus reglas. Para esto, conocer las leyes es fundamental si se quiere llegar a destino de manera inevitable y en el menor tiempo posible. Son 7 los principios de la verdad. El que comprenda esto perfectamente obtendrá la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, concepción. Las 7 leyes universales. 1. Ley universal de mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalión. Este primer principio, a nivel integral del ser, puede resumirse en retomar el control de manera intencionada sobre nuestro foco de atención y mantenerlo al máximo tiempo posible sobre las realidades que deseamos ver manifestadas en nuestra vida, descartando todo lo que no sea acorde con dichas realidades. En cuanto me sea posible, iré dejando prácticas simples para fomentar ese entendimiento práctico o conocimiento vivencial que considero indispensable. De poco serviría tanto creer como descartar cualquier idea sin una experiencia propia. Aquí una muy simple para probar el principio del mentalismo en nuestro día a día. 1. Cualquier actividad que realicemos, desde la más simple a la más compleja, nos sería imposible de llevar a cabo sin antes verla en nuestra mente y aceptarla como posible, y por supuesto, sin tomar la decisión de hacerla realidad. Intenta hacer cualquier cosa sin primero tener un pensamiento dominante. Intenta, por ejemplo, no hacer tu cena sin antes pensar:
voy a hacer la cena. O darte un baño sin antes tener un pensamiento como, es un buen momento de darme un baño. Ahora bien, imagina que comprendes un poco este principio y empiezas a revisar tus pensamientos que, al fin y al cabo, darán fruto a tu creación. Por ejemplo, si te encuentras pensando, no tengo idea de cómo puedo resolver este asunto, visto esto, eres libre de cambiarlo deliberadamente por otro que podría ser, estoy convencido que encontraré la mejor forma de solucionar este asunto. Pruébalo, cambia el foco de tus pensamientos sobre ese asunto consistentemente durante 2 o 3 días y te garantizo que encontrarás la mejor solución. En el proceso de la ley del mentalismo, ser 100% responsable de tu vida tal cual es. Esta es la primera de las claves, retomar tu rol de responsable. Al entender estos principios, entiende también que nada ni nadie tiene poder sobre tu realidad excepto tú. Ni la situación económica, ni el gobierno, ni las iglesias, ni tu expareja, ni tus aparentes limitaciones. Los pensamientos son cosas. Mientras sigas buscando causas o culpables afuera, no llegarás más lejos de lo que llegaste hasta ahora. Muchas veces puede parecer que las causas provienen del exterior y que nada podemos hacer, pero es solo una apariencia. Todo lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá en tu realidad consciente es efecto de causas decididas por ti. En el proceso de la ley del mentalismo, los 4 paradigmas. Un paradigma es básicamente el modelo que aceptamos, ya sea de forma consciente o inconsciente, y sobre el cual edificamos nuestra realidad. De manera consciente o inconsciente, estos 4 paradigmas rigen la sociedad hace más de 2000 años, y la verdad es que los conocemos muy bien. Son la ciencia, la política, la economía y la religión. No debemos valernos de ellos para determinar nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades son infinitas. En el proceso de la ley del mentalismo, la imagen mental. Tu mente estará obligada a llevarte a destino y la energía estará obligada a tomar la forma de tu pensamiento. Las cosas que se ven están hechas de cosas que no se ven. Por San Pablo. Donde va tu atención, va tu energía, y en eso te conviertes. Por Saint Germain. 2. Ley universal de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalión. La segunda ley, o principio universal, es el de la correspondencia o reciprocidad. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Esta ley universal se relaciona directamente con la anterior y nada escapa a ella. Nos invita a comenzar a mirar detrás del velo de la manifestación para poder entender cómo creamos y por qué, como es arriba, es abajo. Para comprender de manera práctica esta afirmación, hay que adentrarse en la creación mental de la realidad. Dentro de cada ser humano coexisten 3 planos mentales o de conciencia. Hay quienes los llaman dimensiones. La primera es la mente consciente, la más terrenal. Esta representa lo más denso de nuestra realidad, es decir, lo ya manifiesto. Es ese 1% donde convergen nuestras manifestaciones tangibles y la parte de nuestra mente de la que tenemos control consciente, nuestro foco de atención. Es también llamada tercera dimensión. La segunda mente o plano mental es el tan famoso subconsciente.
Por eso vemos a tantas personas que viven en automático, porque es el subconsciente o la cuarta dimensión de la conciencia la que domina entre el 90 y el 95% de nuestro actuar en la vida cotidiana. Debes comenzar a engañar a tu mente para que vea como normal esas realidades que quieres para ti. La tercera, la supraconsciencia. El plano supraconsciente es lo que se conoce como la quinta dimensión, la mente del todo. En este plano, en la mente de Dios, todos los pensamientos e ideas existen simultáneamente. Son un hecho consumado y tangible. El resultado, progresivamente, cuando tu consciente informe de forma constante al todo que realmente estás comprometido con tu manifestación X, esta combinación irá dándole una nueva forma a tus procesos subconscientes y finalmente verás la manifestación en tu realidad. Debe ser lo que deseas antes de verlo. Como es dentro, es fuera. Como es fuera, es dentro. Las paradojas son reconciliables. En el proceso de la ley de correspondencia. El tiempo de los magos. Las cosas que se ven están hechas de cosas que no se ven. Llevado a una práctica diaria, es muy simple. Tus pensamientos y acciones deben corresponder a tu deseo. En el proceso de la ley de correspondencia. Ejercicio práctico. Defínete a ti mismo. Imagínate frente al espejo, con tu mejor ropa. Así es como viniste a este mundo. Ahora pregúntate, ¿quién soy yo? No vayas muy profundo para esta práctica, quédate en lo superfluo. Responde a esa pregunta con todas las etiquetas que te vengan a la mente. Hijo, padre, madre, vecino, ingeniero, hinduista, musulmán, mexicano, uruguayo, ecuatoriano, etc. También todo concepto que tengas sobre ti mismo. Si crees que eres alegre o energético, carismático o introvertido, lo que sea que creas que te defina. Luego imagina que esos conceptos están escritos en un post-it, una nota adhesiva, y todas esas notas se van pegando sobre ti. Van empañando tu imagen en el espejo hasta que solo puedes ver papeles amarillos que cubren todo tu reflejo. Básicamente, así fue como sucedió. Así se construyó nuestro ego, nuestra personalidad como conocemos y por tanto nuestros resultados actuales. Ahora sacúdete, como un perro que sale del agua, haz volar por los aires todo eso que te cubre. Y acto seguido, toma en tu mente lápiz y papel y elige cuidadosamente las etiquetas que desees ponerte de ahora en más. Exitoso, abundante, plena, feliz, lo que desees. Entendamos que somos mucho más de lo que nos contaron y entendamos que el famoso libre albedrío consiste en eso. Es construirte a ti mismo libremente, desde un lugar que elijas solo tú, sin que nadie te diga lo que debes o no debes, ni mucho menos lo que es posible o imposible para ti. Defínete, constrúyete a ti mismo, elige y pégate esas etiquetas, vive como si ya fueras eso que deseas.
El resto llegará a ti por correspondencia. En el proceso de la ley de la correspondencia, el ruido mental y la meditación. Meditar es solo estar atento, es estar consciente para pulir ese vínculo que fuimos ensuciando tanto, ese canal directo que siempre tuvimos con la supraconciencia, con la quinta dimensión, con la fuente. Si meditas para alcanzar un fin, ya vas tarde. Meditas para reconectar, para recordar que tú eres el fin y el principio, eres el alfa y omega. Meditas para recordar la paz que eres en tu más íntimo ser, no para alcanzarlo. Si quieres alcanzarlo fuera, siempre escapará de ti. En el proceso de la ley de correspondencia, supraconciencia y mente de Dios. La supraconciencia o la quinta dimensión es en realidad la mente de Dios. Suena raro. Sí, loco también. Pero es una invitación a descubrir cómo piensa una mente creadora y brindará a todo lector las herramientas para reconocer su propia mente creadora y partiendo de ella comenzar a vivir su mejor versión. La fuente de toda realidad material es el conocimiento puro, es la conciencia pura, es el campo unificado, es el campo de todas las posibilidades. Estas son sus cualidades. 1. El potencial total de la ley natural. 2. Infinito poder de organización. 3. Plenamente alerta dentro de sí. 4. Correlación infinita. 5. Orden perfecto. 6. Dinamismo puro. Puede crear cualquier posibilidad en cualquier momento. 7. Creatividad infinita. 8. Conocimiento puro. Es el conocimiento de todo lo que es, fue y será, de todas las posibilidades. 9. Ilimitado. No tiene límites, ni nociones conceptuales por obligaciones cognoscitivas prematuras. Es ilimitado en tiempo y espacio. 10. Equilibrio perfecto. 11. Autosuficiencia. Todo está contenido en el interior del campo. Al regresar en sí mismo crea una y otra vez. 12. Todas las posibilidades. Es el campo de todas las posibilidades de todo, en todo momento. 13. Silencio infinito. 14. Armonización infinita. 15. Evolución constante. 16. Autorreferido. 17. Invencible. 18. Inmortal. 19. No manifiesto. 20. Nutritivo. Nutre todo en la creación. 21. Integrador. Integra todo con todo. 22. Sencillez pura. No es complicado porque a nivel menos manifiesto. No es sino nuestra propia conciencia. Es la forma más sencilla, pura de nuestra conciencia. 23. Purificador. Purifica todo con lo que entra en contacto. 24. Libertad. 25. Dicha. 3. Ley universal de vibración. Si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Por Nicolás Tesla. Nada está inmóvil, todo se está moviendo, todo vibra. Por el Kybalión. Esta ley o principio nos dice que todo vibra, desde el todo como la expresión más pura del ser, hasta la molécula más pequeña, pasando por los animales, vegetales o minerales. Todo está en movimiento y todo tiene una vibración propia. Las vibraciones similares vibran juntas.
Todo lo que percibimos como nuestra realidad no es más que una consecuencia lógica de nuestro nivel vibratorio. Se podría decir que, si bien los principios anteriores son los que definen la manifestación, esta solo se produce cuando los anteriores se encuentran alineados con tu estado vibratorio de manera continua. Se dice que el universo entiende principalmente de vibración. Dicha vibración es el resultado de pensamiento, sentimiento y emoción alineados, vibrando como una unidad coherente. Esto significa que en base al principio de vibración, para manifestar cualquier cosa en nuestra vida, lo que debemos hacer es alinear vibración y deseo. Para elevar tu vibración, debes aprender a elevar tus niveles de energía, de manera que sean acordes con tu resultado. Y para esto, debes comenzar por eliminar de tu atención todo aquello que no vibre de manera acorde. Esto muchas veces puede implicar que en un principio la acción necesaria no sea visible a ojos externos, pero no implica que no esté llevando a cabo. Cambia tu vibración y cambiarás tu destino. Ocúpate del qué y el por qué. Olvida el cómo y verás al qué. En el proceso de la ley de vibración, efecto Pigmalión. Esto nos sirve para comprender mejor el efecto vibratorio del entorno sobre nosotros, como también para darnos cuenta que mediante nuestros juicios o preconceptos estamos influyendo de manera constante en las personas que nos rodean. Debemos aprender a respetar toda realidad, entendiéndola como el conjunto de situaciones autodecididas por cada ser. Esa es la mejor forma de influencia que podemos practicar de momento. En el proceso de la ley de vibración, sobre el entorno cercano. También nos demuestra que a nivel personal, nuestros patrones tanto vibracionales como psicológicos son influenciados por nuestro entorno más cercano. En neurociencia, se sabe y se afirma que somos en gran parte resultado de las 5 personas con las que mantenemos más contacto y que estas personas tienen un efecto directo en nuestros niveles de energía. Pongámoslo así, remitiéndonos solamente al sentido común, el menos común de nuestros sentidos hoy en día, si tu objetivo es ser libre, te será más fácil desarrollarte rodeado de personas libres, de las que puedas aprender y nutrirte. Si deseas ser abundante y te rodeas de un entorno que constantemente se queja de la situación del país y lo mucho que odian los lunes y sus puestos de trabajo, tu proceso será mucho más complicado, ya que, además de tener que demostrar tus viejos programas, deberás luchar con los ajenos. Si quieres vivir sana y te rodeas de gente que se pasa las tardes alardeando de sus enfermedades y prácticamente compitiendo para ver quién la pasó mejor o peor, te ocurrirá lo mismo. Si deseas relaciones prometedoras, tu entorno debería tenerlas. Si pasas tu tiempo hablando sobre cómo se pelearon con sus parejas o la aventura que tuvieron el fin de semana, ahí irá tu atención. Vuelve a tu tierra como profeta, pero primero conviértete en uno. En el proceso de la ley de vibración, los pilares de una conciencia extraordinaria. Una conciencia extraordinaria es un ser que se ha bajado de la rueda del hámster. Ha cambiado los paradigmas que rigen al ser humano común por un paradigma propio, en el cual es el único responsable y arquitecto de su vida. Un paradigma desde el que no existen imposibles, y cualquier deseo que considere necesario para una mayor expansión y plenitud puede y debe ser realizado. Los pilares son salud, física, mental, emocional, espiritualidad, relaciones y economía. Para poder vivir plenamente debemos poseer todo lo que deseemos en todos estos aspectos.
No es posible desarrollar la espiritualidad si no podemos tener relaciones armónicas con nuestro entorno o experiencias que nos resulten enriquecedoras, así como no nos sería posible tener una buena salud física. Sin el dinero para podernos alimentar de una manera sana. Todos están íntimamente relacionados y ninguno puede alcanzar el máximo desarrollo del ser sin el otro. Es importante ser conscientes de esta realidad. 4. La ley universal de polaridad. Todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo. Su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Eso toma importancia cuando lo pasamos al plano mental y emocional. La cuarta ley universal nos muestra que no hay bueno o malo, positivo o negativo. Son interpretaciones de los polos de una misma cosa. Comprendiendo esto, podemos comprender mejor el manejo y gestión de nuestros recursos internos para manifestar la realidad. Por ejemplo, digamos que tienes un pensamiento de inseguridad que no te hace sentir como deseas. Si todo es dual, que así es, debería tener un opuesto. Para este caso, el opuesto sería seguridad. Conociendo este principio e identificando lo que no deseas ver manifestado, tienes la capacidad de polarizar tus pensamientos. ¿Qué significa esto? Llevarlos al polo que deseas. Por eso esta ley es de las manipulables, ya que conociendo un polo conocerás su opuesto, al menos por teoría, y poniendo tu atención en dicho polo, tu realidad comenzará a manifestar tu deseo, minimizando la influencia del polo opuesto, poniendo tu foco de atención en cosas, actividades o pensamientos que hagan que te sientas más y más seguro. La inseguridad rara vez se verá manifestada en tu universo. Nosotros elegimos cómo pensar, hablar, sentir, ser, tener. Somos arquitectos de nuestra realidad y de nuestro destino. Recuerda que estás desafiando las reglas impuestas, porque has elegido crecer y vivir mejor. No hay nada de malo en eso, sino todo lo contrario. Solo ten presente que esta evolución exigirá un esfuerzo de tu parte, el libre albedrío. No es más que la libertad que tenemos de elegir nuestros pensamientos. Frente a una situación conflictiva, uno puede elegir reaccionar como la víctima o como el héroe. Puede elegir entre enojarse o aprender. Solamente funcionando como Dios lo hace, siendo dioses de nuestro propio universo, podremos vivir en la tierra como en el cielo, arriba como abajo. En el proceso de la ley de polaridad. No seas positivo, no tengas fe. Tener motivación es importante, pensar positivo es importante, pero si estos actos no nacen del lugar correcto, si nacen de un acto inconsciente de negación o de automaquillaje, no son ni serán jamás sostenibles en el tiempo. Podrán mejorar tu ánimo un día o dos, sí, pero la inercia hacia el estado anterior será inevitable y completamente lógica si se entienden las leyes que rigen sobre nuestra realidad. Por ejemplo, tú estás leyendo estas páginas y yo sé perfectamente en el momento en el que las escribo a cuántas personas va a llegar esta publicación. No es que tenga fe, no es que viva pensando positivo, ni es que sea clarividente. Sé con certeza absoluta que no voy a terminar mi labor
hasta que esta publicación esté en las bibliotecas de tantas personas como las que yo en mi Sefira 4 decidí previamente impactar. Y eso dista mucho del concepto occidental de fe. Es diametralmente opuesto. No debes tener fe, debes tener un propósito, orden, visión y una decisión inamovible de hacer realidad tu creación. En el proceso de la ley de polaridad. Esfuerzo. Algo muy parecido pasa con el esfuerzo. Desde niños se nos inculcó que todo implica esfuerzo, sacrificio, sangre, sudor y lágrimas. La verdad es que esto no es real, lo hicimos real. Convierte tu pasión en tu trabajo en tu labor en tu propósito y tu propósito en tu estilo de vida. Así el esfuerzo desaparecerá. 5. La ley universal de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como si fuera un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es el equilibrio, el Kybalión. Este principio nos enseña la verdad de que existe un péndulo moviéndose de un extremo acorde con la ley de polaridad. Todo se presenta en movimientos de ida y vuelta. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso. Este principio rige para todo lo que es. Es por eso que es considerado con especial atención por los iniciados, ya que es aplicable a los estados del propio ser. Al entender y aplicar este principio, recuerda las 3 P de toda mente extraordinaria: perseverancia, paciencia y propósito. Sigue caminando hacia lo que sea tu orilla. Sé paciente para continuar moviéndote todo lo que haga falta sin interrumpir el proceso con dudas o ansiedades, y ten un propósito más grande que tú para tener que llegar. Si no, puede que te conformes antes de tiempo. La ley universal del ritmo nos enseña a entender que en el universo hay ciclos y que donde sea que nos encontremos debemos buscar el balance de nuestra situación actual para poder vivirla plenamente y continuar dirigiéndonos hacia donde queremos llegar. El secreto de esta ley es el balance. En el proceso de la ley del ritmo. Gestación. Un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, no podría pretender ser campeón del mundo a los 2 días de comenzar a entrenar en una disciplina. No sería coherente sin importar cuán agraciado sea con talentos para dicho deporte. Sin embargo, pongo este ejemplo porque esto los deportistas lo entienden a la perfección. Y no solo comprenden esto y saben que para ver sus resultados manifiestos primero deben atravesar por un periodo de entrenamiento. Comprenden también los mejores que deben crear y no competir. Las personas son recompensadas en público, por lo que llevan años practicando en privado. Los grandes se mejoran cada día, vencen cada noche a su versión de ayer. Saben que es por eso que sus resultados son una realidad inevitable y que si todavía no los ven manifiestos, simplemente deben continuar mejorando su versión de ayer hasta que finalmente vean su resultado manifestarse ante ellos. Entienden el ritmo,
el recorrer la milla extra, el crecer en todo aspecto continuamente y el crear únicamente en base a su propio paradigma. Esto aplica para todas las áreas de la vida. En el proceso de la ley del ritmo, fluir con la energía. Aprender a ir con la corriente implica como primera medida decidir conscientemente dónde fluir y dónde no. No nos dejaríamos fluir en un río plagado de cocodrilos. Es verdad que se trata de fluir, pero con las energías que sean acordes a tus objetivos. No fluir por fluir. Eso es conformismo, New Age. Decide conscientemente dónde debes fluir y dónde no. 6. La ley universal de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Todo lo que ocurre en nuestra vida es consecuencia de algo que hemos decidido en el pasado. Karma. Como ya dijimos, simplemente significa acción. Entonces, se sabe que toda acción genera una reacción. Si vibras alto, sembrarás buenas acciones, pensamientos y palabras acordes a tus deseos. Y tarde o temprano cosecharás, porque toda acción tiene su reacción. Pero si siembras pensamientos que te dijo tu padre, sentimientos que te desagradan, palabras que dicen que nunca cumplirás tus deseos, tarde o temprano cosecharás, porque toda acción tiene su reacción. En el proceso de la ley de causa y efecto. Intercambio equivalente. Debes comenzar por dar, por ser. Solo podrás crecer externamente en la medida que hayas crecido primero internamente. En algunas ideologías, esto se entiende como pagar el precio, y es una interpretación diferente de la misma cosa. Ser antes de tener. Dar lo que se desea recibir. Cuando desees ver algo manifestarse en tu realidad, espéralo primero de ti mismo. Dar es la causa, recibir el efecto. Un secreto para aplicar al máximo este principio es comenzar por ser y dar eso que deseas y recorrer siempre la milla extra. Es decir, si tu mente te dice que haciendo 10 lograrás lo que deseas, debes hacer 20 o mejor aún 40. De lo contrario, te estarás autosaboteando. Luego se volverá tu normalidad y no resultará un esfuerzo. Pero al principio debes recorrer la milla extra. Si no lo haces, tarde o temprano volverás a tu zona de confort antigua. Recuerda siempre que la mente es un mecanismo diseñado para la supervivencia, no para la expansión. Debes ser tú quien la lleve, quien la obligue a expandirse. La plenitud es un anhelo de ser más puro. La mente siempre buscará la zona segura. En el proceso de la ley, causa y efecto. El valor de la palabra y la verdad. La palabra es vibración manifiesta, es el indicador directo de cómo pensamos y sentimos, y por lo tanto, de si estamos alineados con nuestro deseo o no. También en el libro Los 4 acuerdos se menciona como el primero de los acuerdos una necesidad de ser impecable con tus palabras. El valor de la palabra se reconoce en todas las culturas y en todas las religiones, sin embargo, no se enseña en los institutos. 7. La ley de concepción. La concepción existe por doquier.
todo tiene sus principios masculino y femenino. La concepción se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio obra siempre en el sentido de generar, regenerar, crear, y lo que nos llama a descubrir es que en nosotros mismos, como en todas las cosas, habitan ambos géneros. Tanto la energía masculina como la femenina coexisten en nuestro ser esencial, y para explotar nuestro poder creador en su máximo potencial debemos aprender a armonizar ambas energías. En el proceso de la ley de concepción. Las técnicas. La técnica es un instrumento que debe ser usado intencionalmente para lograr la unión de ambos hemisferios y la unificación de nuestras fuerzas alineadas con la fuente. Tablero de visión. Un tablero de visión es básicamente un collage armónico de fotos y frases que representen nuestro objetivo a alcanzar. Visualización creativa. Es decir, me imagino en un futuro ideal, en el cual estoy recordando junto a una persona que yo estimé mucho el proceso por el cual se manifestó mi deseo. Además, el incluir personas cercanas, sensaciones de tacto u olores, ayuda mucho al cerebro a retener la idea. Recordemos que nuestro cerebro aprende por repetición y por impacto emocional. En el proceso de la ley de concepción, la magia de pensar en grande. En este punto ya comenzamos a plantear metas y objetivos tangibles. Es muy importante siempre pensar en grande. Para salir de los viejos preconceptos, debemos soñar lo más alto posible, incluso cuando nos parezca algo inalcanzable. Debemos sacar a nuestra mente de toda zona conocida y trazar un plan de acuerdo a esos objetivos, dividiéndolos en metas progresivamente cada vez más creíbles, hasta llegar al momento en el que dichas metas sean tan sencillas que podamos comenzar a llevarlas a la práctica. La planificación es sumamente importante. Ahora que conocemos las leyes, deberíamos tener con nosotros 3 planificadores diferentes y leerlos todos a diario. El primero, con nuestra vida ideal de aquí a un periodo de 5 años. El segundo, debe contener metas que sean creíbles para nuestra mente y podamos cumplir en un plazo máximo de 12 meses. Y el tercero, debe contener metas diarias que nos acerquen al cumplimiento de como mínimo 3 de nuestras metas a 12 meses. Sepa, lector, que decidí no entrar a fondo sobre estos temas, ya que cada uno podría tranquilamente ser objeto de un libro o un seminario completo, y considero que la base para que esto tenga el efecto deseado es primero conocer perfectamente cómo operan las leyes universales. Esto no implica que estos puntos sean menos importantes que cualquiera de los demás. En el proceso de la ley de concepción. Anomalías. Todo lo que hace falta es un cambio de enfoque, es dejar de buscar respuestas afuera, es encontrar en nosotros mismos nuestra parte creadora y ser conscientes de que todo el tiempo estamos sembrando causas que luego recogeremos como efectos. En el proceso de la ley de concepción. Polos opuestos. Sin embargo, seamos conscientes de que tenemos muchas veces sentimientos como la ira o envidia, que no son malos, tampoco buenos, son ni más ni menos un indicador de que estamos poniendo nuestro poder fuera de nosotros. Es decir, si sientes envidia, lo que tu psique en realidad está diciendo es: él puede y yo no, aunque me gustaría.
Ahora sabes que puedes polarizar esos pensamientos por los que no deberían ser un problema. Tu atención debe ir hacia ti, hacia lo que sea que estés creando. Si aún no lo ves y no te parece prudente hablar de ello, no lo hagas. Piensa que los momentos más íntimos entre seres casi nunca se expresan con palabras. No hables por hablar. Aprende a usar tus palabras y a decidir tus silencios. Las más bellas melodías se escriben así, no llenando de sonidos, alternando magistralmente sonidos y silencios. Elige un universo amigable y así será para ti. En el proceso de la ley de concepción. Miedo. Hay que entender que el miedo es principalmente una herramienta natural del sistema nervioso, cuya función es garantizar nuestra supervivencia. Por eso, debemos distinguir entre dos tipos de miedo. Uno fundamentado basado en riesgos para tu integridad física a tiempo real y otro percibido o sin fundamento. Siendo el segundo un constructo mental que se basa o en experiencias pasadas que no deseas repetir o en conjeturas de posibles experiencias futuras que deseas evitar. Si no puedes evitar sentir miedo, úsalo como un motor. Ten tanto miedo como quieras y direcciónalo bien. Por ejemplo, puedes tener miedo de fracasar y utilizarlo como excusa para no intentar. O puedes tener tanto pánico de fracasar que dediques cada segundo de tu tiempo a hacer cosas productivas que creas que van a garantizarte el éxito. No hay excusas, hay recursos usados sabiamente o recursos usados como excusas. En el proceso de la ley de concepción. Sobre el ego. El ego no es problema, ni nunca lo fue. El ego es un instrumento de crecimiento y de interacción con el entorno. El problema surgió cuando nos identificamos con él y le permitimos que comience a tomar decisiones en base a patrones inconscientes. El ego está muy bien como herramienta, al igual que el miedo. Es pura supervivencia, pero solo como herramienta, como soldado raso, no como general. Debes entrenarlo, no suprimirlo, programarlo, utilizarlo a tu favor. Todo de lo que somos conscientes es un recurso potencial. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. En el proceso de la ley de concepción. Sobre el amor. Yo te diría que en primer lugar debemos desarrollar el amor propio. Luego ama a quien quieras de la forma que mejor lo sientas. Pero parte de esa base sólida, que lejos de ser egoísta es todo lo contrario, ya que quien desarrolla un amor propio también desarrolla luego un amor por toda manifestación y aún más importante, un respeto por todo y todos los que habiten su realidad. Dar brillo a esta refería Cristo cuando hablaba de amor. Si alguien desea leer aquí un concepto de amor, que sea este: agape, dar brillo a todo lo que haces y por sobre todo a ti mismo. Dar brillo a toda interacción social que se manifieste en tu vida. Brindar en todo momento tu mejor versión a todo aquel que pase por tu realidad. Unificar amor y deseo. Ama profundamente lo que desees y desea profundamente todo aquello que ames. En el proceso de la ley de concepción. Descubre tu don. El concepto de don es otro de los que vienen siendo muy mal interpretados. La palabra don nace de la voz patrimonial del latín donum, de raíz indoeuropea, de dar. Un don es en sí un interés genuino. Es una área de la vida a la que te es fácil
interesante y divertido darle toda tu atención. No es un talento natural, es un interés innato. De ese interés natural es de donde luego surge el talento. Cuando te permites poner tu atención en esas áreas o temas de interés, es cuando comienzas a desarrollar el talento. Piénsalo, muy posiblemente las cosas que hoy se te dan más fáciles son en las que vienes poniendo tu atención desde hace más tiempo, quizás desde que tenías 4 o 5 años. El don desarrolla el talento, no es talento en sí mismo. Esto cualquier deportista de alto rendimiento o cualquier empresario exitoso lo sabe a la perfección. En el proceso de la ley de concepción. Abundancia. Cuando tu deseo está alineado con una total coherencia interna y tu principal rival es tuyo del día anterior, pasas a crear desde la creación misma. No compites con lo externo. Tratas de mejorarte cada día tanto a ti como a tu producto o resultado y pasas a encarnar eso. Pasas a estar en total armonía. Así los resultados surgen por correspondencia, vibración y causa. En el proceso de la ley de concepción. No busques la felicidad. No busques la felicidad, debes buscar tu plenitud. Normalmente, la felicidad, o lo que entendemos por felicidad, no es mucho más que un momento placentero asociado a un estímulo externo. Por lo tanto, buscar un estado de felicidad constante sería prácticamente una búsqueda infantil. Una prisma que vive cada situación como un fruto de sus propias causas y por lo tanto experimenta plenamente, al máximo de sus posibilidades. Sepamos también que bueno o malo no es más que un juicio emitido por nuestros viejos paradigmas. Ahora podemos entender que la felicidad es solo un sentimiento, que no es sostenible en el tiempo. También entendemos que somos nosotros quienes generamos nuestro estado emocional. Por lo tanto, la búsqueda de la felicidad deja de ser una búsqueda necesaria para dar lugar a la experiencia de la plenitud y la expansión constante, tanto de nuestro ser como de nuestros dones. Así culmina el conocimiento de las 7 leyes universales. Axiomas. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. El Kybalión. El conocimiento sin acción realmente no sirve de nada. Para cambiar nuestra característica o estado mental, cambiemos nuestra vibración. El Kybalión. Ya conocemos el proceso, sabemos que el cambio es posible e inevitable, siempre y cuando pasemos a ser creadores activos de nuestra propia realidad. Para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad y concéntrese la atención en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo deseable se mata cambiando su polaridad. El Kybalión. Cambiar al mundo. Aplicando las 7 leyes universales. Hay una forma de cambiar el mundo. Hay una forma de ayudar a tu familia, a tus amigos, a las personas que padecen alrededor del mundo. La hay. Pero esa forma no es y nunca va a ser repartir más de lo que ya hay. La única forma de lograr un cambio es que primero seas pleno tú. Cuando seas pleno, abundante y vivas en paz,
No solo podrás cambiar el mundo y ayudar a quien desees, sino que ya lo estarás haciendo. Tus amigos te preguntarán cómo lo hiciste, al igual que tus familiares, y podrás enseñarles por experiencia propia. Serás abundante y podrás ayudar a quien tú desees en cualquier país del globo, desde el prisma de la abundancia. Si no eres abundante, por más que des dinero, estarás dando escasez. Todo proceso debe comenzar, sin excepción, por convertir tu propio mundo en una creación consciente, perfecta y armónica. Progresivamente vas a convertirte en ese ser, y es ahí cuando no desearás cambiar el mundo, porque ya lo habrás cambiado. Nos vemos del otro lado del velo. Muchas gracias. Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi.